Hola, buenas tardes. Estamos en Disidente, la igualdad no tiene género. Programación especial para conmemorar el mes del orgullo LGBT+, por TV WAP, la imagen de la universidad. Buenas tardes nuevamente. Le saluda Cirilo Rivera García, a nombre de la doctora María del Carmen García Aguilar, directora de la Dirección Institucional de la Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos la cordial bienvenida a quienes siguen esa transmisión por TV WAP. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, TV WAP y la Dirección Institucional de Igualdad de Género ha programado esta mesa de análisis que tiene como objetivo reflexionar acciones para prevenir prácticas machistas, transfóbicas en el espacio universitario. Para ello, damos la bienvenida a dos grandes invitada, que de verdad es un gusto y un placer tenerlos, a la doctora Alicia Ramírez Olivares. Muchas gracias, doctora, qué gustazo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Y también al doctor Mauricio Olis Reyes. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, Cirilo. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar acá. Muy bueno, esta mesa de análisis, que además es súper enriquecedora, nos invita a pensar en el espacio universitario, un espacio donde la universidad genera ciencia, conocimiento, reflexión y sobre todo una institución como todas las instituciones de educación superior que retomarían en ese sentido los derechos humanos. Sin embargo, en este programa especial y en esta mesa de análisis sobre las prácticas homofóbicas, lesbo y transfóbicas en el espacio universitario, nos invita a pensar mucho. Y quiero arrancar con esto. ¿Por qué es necesario hablar del machismo, de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia en los espacios universitarios? Doctora Alicia y posteriormente el doctor Mauricio Olis. Bien, gracias. Pues me parece muy importante hablar de estos temas en el espacio universitario porque justamente tenemos que hacernos conscientes acerca de ellos, ¿no? Y entonces hablar sobre qué es el machismo es hacer consciente a nuestra población justamente para evitar estas acciones, ¿no? Entonces el machismo, la homofobia, de repente pues se llevan de manera muy natural, porque así vamos creciendo socialmente, de repente vamos aprendiendo chistes quizás o prácticas donde lastimamos los derechos de mujeres o personas de la comunidad LGTBIQ y más, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto en el espacio universitario, nos permite, uno, visibilizar, dos, hacernos conscientes de estos temas y tres, reflexionar para erradicar justamente estas prácticas que de repente se hacen pues cotidianas en nuestra sociedad y por lo tanto se ven reflejadas en nuestra universidad. Entonces, hablemos de ellas para evitarlas. Doctor Mauricio Olis, ¿qué hace que sea importante hablar, no solamente en el mes del orgullo, sino durante todo momento y lo cotidiano en los espacios universitarios, como docentes, como población administrativa también? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que considerar es que la universidad no está aislada del resto de la sociedad, ¿no? Nuestros estudiantes, los trabajadores administrativos, académicos, todos formamos parte de estos contextos sociales donde desarrolla sus labores la universidad y de alguna manera pues también fuimos socializados en su momento con una visión de exclusión, de discriminación hacia ciertos sectores sociales. Entonces, suponer que porque estamos en una institución de educación superior estamos exentos de estas prácticas, pues es, creo que uno de los grandes errores que durante mucho tiempo tuvimos y que evitaron que viéramos hacia adentro de nuestra institución, que nos viéramos, que nos observáramos y nos diéramos cuenta que pues efectivamente constantemente lo estamos reproduciendo, sea de manera abierta o de manera sutil, pero digamos hay en todos los espacios formas que estamos constantemente reproduciendo y que generan
formas diversas de violencia, de discriminación, de exclusión hacia ciertos sectores, por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual, pero además a eso se suman muchas veces cuestiones de discapacidad, de origen étnico, de clase social, de aspecto físico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son temas que tenemos que abordar porque son parte de nuestra vida cotidiana, fuera y dentro de la universidad. Y entonces, creo que tenemos que estar reflexionando como académicos, como institución que está formando profesionales que después se integrarán a diversas áreas de la sociedad, donde pues esperamos que justamente promuevan condiciones de mayor equidad, ¿no? Sí, estaba pensando en ese sentido, la formación profesional, desde las ciencias sociales, las humanidades, la ciencia y la tecnología y todo lo que hace la universidad y todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, voy a retomar un ejemplo que lo platicábamos antes de entrar al programa. México tuvo un llamado de atención por el grito homofóbico. Y entonces en las redes sociales la población dijo, pero ¿cómo? Pues unos decían, paren el grito, ¿no? Otros, híjole, pues ya no digan nada. Y otros se sintieron indignados porque, a ver, ¿cómo? Pero si es un grito, o sea, es un chiste, ¿no? A ver, no pasa nada. Y esto parece ser que está solamente en esos espacios de lo cotidiano. Sin embargo, ¿de qué manera podríamos visibilizar este tipo de prácticas, actitudes, dentro del espacio universitario? Porque ustedes han generado coloquios, seminarios, encuentros desde estas disidencias sexuales de la heteronorma. ¿Cuáles son estas discusiones que llevan los estudiantes, les estudiantes, y que dicen, oye, es que, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la docencia? ¿Qué pasa con quien nos atiende? Y no se trata de buscar quién es culpable o no, simplemente qué es aquello que está todavía permeando y que lo notan los chicos, chicas que no son heterosexuales, porque incluso así se tienen que nombrar, porque si se asumen como bi, dicen, no, capaz de que me van a generar más daño. Doctora Alicia. Sí, bien, pues sí, es muy importante que visibilicemos esto, que nos hagamos conscientes, porque justamente sí, en la vida cotidiana vemos este tipo de prácticas y muchas veces se piensa esto, ¿no? Es mi derecho a expresar y no estoy haciendo nada malo porque es una broma o simplemente yo grito y me divierto y no es por ofender a nadie, ¿no? Pero, sin embargo, no tenemos la conciencia de decir sí estás ofendiendo a alguien, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que poner sobre la mesa estos temas, hablar sobre las susceptibilidades que se tocan y tomar en cuenta justamente también estas voces. Es necesario escuchar las voces de estas poblaciones, no solamente mujeres LGTBIQ y más, también, como decía mi compañero, el doctor Mauricio List, pues también hablar sobre los distintos tipos de cuerpo, discapacidades, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante porque pues sí, en la vida cotidiana muchas veces estamos pensando que no afectamos a nadie con decir un comentario y sin embargo estamos destruyendo todo un mundo, ¿no? Entonces, creo que tenemos la gran responsabilidad como docentes, como personas en la universidad que está formando gente también, hablar sobre estos temas, mencionar la importancia, la relevancia que tiene para los sujetos en general. En términos generales, estamos hablando de cómo nos relacionamos con la población y por lo tanto esas relaciones tienen que ser siempre sanas, tienen que ser de respeto y por eso a mí me parece que siempre es necesario hablar, aunque incluso de repente son temas tabús, ¿no? Temas que muchas veces no se quieren tratar, pero que
no se quieren tratar porque justamente estamos evadiendo esta situación y sin embargo es muy necesario hablar para hacer evidente que no podemos estar pasando por encima de los derechos o las susceptibilidades de cualquier persona. Doctor Mauricio, en ese sentido, hace unos años, ya nos dirás qué año, no tengo la fecha, si fue de 2018 o 2019, coordinas un texto que se llama La violencia en la universidad. Y precisamente se hace visible todas estas formas de actitudes homofóbicas, sobre todo dentro del espacio universitario. ¿Qué te dicen a ti las investigaciones en ese sentido de hacer visible este tipo de prácticas que afecta a toda la población? Sí, fue un ejercicio de investigación colectivo, diagnóstica, que hicimos con un apoyo de CONACYT en 2015. Y bueno, la intención era ver cómo opera la violencia en la universidad. En realidad, digamos, no pudimos hacer en toda la institución, trabajamos básicamente en Ciudad Universitaria, pero eso nos dio una visión muy interesante porque pudimos, por un lado, constatar algunas cuestiones que de forma intuitiva percibíamos en el espacio universitario, pero además pudimos ver otras cosas que no habíamos considerado de forma inicial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, una de las cosas que encontramos ahí fue que hay una naturalización de las formas de violencia, ¿no? Tanto la gente que recibe como la que agrede, ¿no? En general, su percepción es que, pues así es, así nos llevamos, así nos tratamos entre universitarios, así son las cosas y no tienen remedio, ¿no? Fue muy revelador escuchar cuando preguntábamos a los chicos LGBT si eran discriminados o violentados. De forma inicial decían, no, aquí no pasa nada. Pero cuando explorábamos más a fondo, pues veíamos que pues sí había agresiones verbales, agresiones físicas, pero era como, pues así es, así son las relaciones entre universitarios, que a una chica le chiflen en una de las facultades, pues eso ya es natural. Entonces, creo que una de las cosas que percibimos a través de esta investigación es que efectivamente pues hemos naturalizado muchas cosas dentro del contexto universitario y no solo por parte de los estudiantes o de los trabajadores. Me parece que es una cuestión estructural que hemos visto que incluso, por ejemplo, la forma de representar en las publicaciones universitarias durante mucho tiempo fue apelando a ciertos estereotipos, ¿no? Mujeres delgadas, bonitas, entre comillas, ¿no? Lo que signifique esto, pero digamos, durante mucho tiempo estuvimos sin reflexionar, digamos, cómo es nuestro trato, cómo nos relacionamos con el otro o la otra, como profesores, como trabajadores, como estudiantes. Y creo que fue un esfuerzo muy grande el que hizo la universidad de empezar a voltear a verse a sí misma, ¿no? Y darse cuenta que pues no podemos seguir reproduciendo estas cosas, ¿no? Que tenemos que trabajar sobre ello y que es necesario preguntarnos precisamente por los derechos, ¿no? Y por la manera en que estamos pretendiendo incluir a todas esas poblaciones que son nuestros estudiantes, ¿no? En los procesos educativos, ¿no? Que por ahí también pasa la violencia, ¿no? Del profesor que hace un chiste, o de los chistes entre estudiantes que el profesor celebra, o
cualquier tipo de forma de discriminación, exclusión o violencia, que no somos lo suficientemente enfáticos para decir alto. Eso no puede suceder en este contexto, ¿no? Sí, y creo que esto nos pone con base en la siguiente pregunta. Hay gente que dirá, bueno, yo no soy homofóbico, pero ¿no? Que no se agarren la mano en clase. Yo no soy homofóbico, homofóbica, pero cuando entren al área administrativa, que por favor no se rían así, ¿no? Entonces, hasta lo digo como de una forma condescendiente. ¿Cuál sería entonces, a manera de reflexión, esta responsabilidad que tenemos, la población académica o administrativa dentro de la universidad, para generar prácticas de prevención, precisamente, y otro tipo de actitudes que no sean discriminatorias, ni homofóbicas, ni lesofóbicas? Es decir, no es cuidemos la forma, es qué hay en el fondo, ¿no? Porque cuidar la forma puedo decir, bueno, ya no digo nada, ¿no? Pero por dentro lo sigo pensando y sintiendo. Doctora Alicia. Sí, bueno, tenemos una gran responsabilidad como docentes para detener este tipo de actitudes, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, fundamental incluso meter en la currícula algunos temas que tengan que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera también podemos tratar los temas desde este punto de vista académico, pero también podríamos hacerlo de una manera más dialogada con nuestra población y también poner estos temas como algo importante, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo estoy en el área de literatura, algo que me parece fundamental es hablar de toda la producción literaria que han hecho las mujeres, que ha hecho esta población LGTBIQ y más. Y me parece también fundamental que se vea desde la perspectiva que ha vivido esta población. ¿Por qué? Porque justamente entendemos la enunciación que tienen desde estos sujetos que han sido marginados por mucho tiempo, como estábamos hablando hace rato, ¿no? Y que se ha naturalizado de alguna manera el no decir, el callar, el estar ausente de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esa es una forma, y la responsabilidad que tenemos como docentes es en estos temas también de investigación, en estos temas académicos, educativos, pero también en estas relaciones personales que hay, ¿no? Sí, parar si vemos algo que tiene que ver con una agresión de este tipo, porque muchas veces eso es violencia, ¿no? Incluso cuando ignoramos, ¿no? Si lo ignoramos es violencia. Cuando vemos este tipo de actitudes, pues tenemos que parar inmediatamente esto. Pero para eso necesitamos, insisto mucho, tener esta conciencia de decir, esto está mal, ¿no? Porque como decíamos, se ha naturalizado tanto que a veces decimos, pues yo solo hice un chiste, ¿no? O solo dije algo, pero no era mi intención ofender. Insisto mucho, aquí es sí. Señores, señoras, estamos ofendiendo, ¿no? Y partir desde esta perspectiva de decir, sí, no puedo pasar por encima de nadie, de nada, ni de ningún sentimiento que pueda generarse. Es cierto que es mi derecho a expresarme, pero también tengo la obligación de tener respeto al otro, a la otra, ¿no? Me parece. Doctor Mauricio Liz, entonces estas responsabilidades que son compartidas, decíamos, el sector estudiantil, sin embargo, él o la docente sí juega un papel fundamental dentro del aula, y lo decías, bueno, qué cosas se validan y qué cosas no se validan, y no porque sea una categoría de lo bueno o de lo malo, simplemente es una cuestión ética, de responsabilidad. ¿Cuál sería esta responsabilidad desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que primero es una responsabilidad institucional, ¿no? Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad enorme que ha reconocido, ¿no? Pero que tiene que avanzar
en estos temas, ¿no? Entonces, a mí me parece, y es algo que en alguna reunión de trabajo de estos temas ya veíamos con las autoridades, o ya proponíamos, ¿no? Esta necesidad de capacitar a los docentes, ¿no? En primer lugar, sobre estos temas. Creo que de alguna manera han estado tan ausentes, tan minimizados en los espacios universitarios, que necesitamos ponerlos en el centro. Y en ese sentido creo que tendría que haber, digamos, una campaña que abarcara a toda la planta docente de la universidad, pero también a la planta administrativa. Creo que es necesario que todos estemos claros que desde nuestros lugares de trabajo, ¿no?, tenemos que generar estos espacios de respeto, de inclusión, que eviten esta naturalización de estas violencias, ¿no? Y en ese sentido, me parece que si bien la universidad ha arrancado muy bien en estos temas, la tarea que tenemos enfrente es enorme, ¿no? Es muy importante que podamos llegar a todos los sectores de la universidad para, por un lado, concientizar, pero también formar, ¿no? No solo es cuestión de sensibilización, sino también de comprensión de lo que esto implica, más allá de que yo me haya reído de alguien, ¿no? Eso va a tener consecuencias más adelante, ¿no? No solo es el momento, es las consecuencias que esto se van sumando, ¿no? Y que decíamos, si estamos formando universitarios, profesionistas, gente que se va a integrar a las áreas productivas y de gobierno de la nación, pues es importante que esa gente tenga una formación adecuada, de respeto a los derechos humanos, a los derechos sexuales, etcétera, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque bueno, nosotros podemos seguir aquí en TVUAP, pero bueno, sigue la programación hasta adelante. ¿Qué propone para construir una universidad libre de violencia, de discriminación hacia la población LGBTIQ+? Doctora Alicia, y posteriormente cerramos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo propongo eso, que se abran más espacios donde se visibilice nuestra población LGBTIQ y más espacios, foros, espacios donde se manifiesten también de manera artística, intelectual, ¿no? Donde escuchemos estas voces, justamente con esta intención de hacerlos visibles para que tomemos esa conciencia. Yo insisto mucho en que debemos tener esta conciencia, por un lado. Por otro lado, también, pues, estas campañas que se han empezado a través de la Dirección Institucional de Género, que me parecen muy acertadas en cuanto a talleres, en cuanto a información, y pues sería también necesario que se difundieran más todavía, ¿no? Justamente para construir esta universidad libre de violencia y discriminación para esta población. También me parece fundamental, insisto, que se metan en la currícula este tipo de temas como parte primordial de la formación de nuestras y nuestros estudiantes también. Gracias. Doctor Mauricio Liz, ¿con qué cerramos? Bueno, sumándome a lo que dice la doctora Alicia, me parece que, bueno, tenemos algunas asignaturas generales en la universidad, ¿no?, que podrían ser los espacios privilegiados precisamente para formar en estos temas. Pero también me parece que son temas que hemos trabajado fundamentalmente en las áreas de ciencias sociales y humanidades y que ahora sería importante poder, a través de la dirección donde ustedes laboran, poder llevar estas discusiones a las áreas de ingenierías, de las ciencias duras, de medicina, etcétera. Esas áreas donde han estado como muy refractarias a estas discusiones y donde es necesario
poner sobre la mesa el tema, ¿no? Y que en esos contextos también se dé una reflexión. Así es, y creo que es algo muy importante esta mesa porque precisamente las propuestas están para tejerlas y qué mejor que tejamos desde las diferentes áreas para que lleguemos a más población y sobre todo por una mejor calidad de vida y bienestar universitario, que es lo que queremos. Pues bueno, pues muchas gracias, doctora Alicia, doctor Mauricio, un placer encontrarnos. Así hemos llegado al final de esta mesa de análisis en TV WAP. Agradecemos la participación de nuestra invitado y les invitamos a seguir la página de la DIGE para conocer diversas actividades dirigidas en la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención, atención de la violencia, discriminación en nuestra universidad. Así también, a nombre de la doctora María del Carmen García Aguilar, directora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, agradecemos a TV WAP la invitación y apoyo para esta actividad. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que se queden en Disidente. La igualdad no tiene género, por TV WAP, la imagen de la universidad. Buena tarde.